Cosas adicionales respecto a la temática que estamos trabajando, que realmente son bastante importantes que las vayamos Recording in dejan- progress. dejando como muy claras, ¿sí? Habíamos hablado en la clase anterior hasta obtener digamos, la muestra, ¿cierto? Cómo se obtenía la muestra, sus características, qué tomábamos primero, el exo, el endo, cuáles eran los riesgos, qué sucedía, una cantidad de elementos que debemos de empezar a tener en cuenta, incluso como numerarlos, les decía que hay numeraciones muy erradas, hay formas inadecuadas de hacerlo. Se han venido haciendo unos cursos, pues también me hicieron, o sea, yo hice un curso a nivel nacional para la parte de toma de citología y con esto pues yo estoy capacitando continuamente a muchos de los profesionales para que puedan cada vez tomar mejor una citología. La fase analítica, si nos quedamos aquí, ¿qué es la fase analítica? ¿Qué involucra la fase analítica? Profe, ¿no sería la parte de observación ya de las células como tal? Como ustedes miran, tiene que ver la revisión de la muestra en el laboratorio, ¿sí? Situación que no es ajena a la siguiente conclusión. Tiene que hacerse un proceso frente a esa muestra, ¿sí? El proceso que dentro del laboratorio se realiza tiene que ver con la numeración. Decíamos, hay una numeración que hacen ustedes cuando toman la citología, que les decía es una numeración que se hace por acá y en la cual uno dice aquí se hace la numeración. Aquí este es laboratorio, esto lo hace ya en la fase analítica. Y posteriormente ya se vienen todas estas actividades, ¿sí? Se mete en el sistema de información, se procesa la lámina. A la lámina hay que tenerle un cuidado especial porque esta lámina se le va a hacer una coloración, el Papa Nicolau, que habíamos hablado. Se le coloca o se le hace un montaje. ¿A qué se refiere con ese montaje? Se le coloca una laminilla sobre el material para que proteja la muestra. Digamos, estos son como puntos bastante importantes y ya los otros ya serían algunos adicionales, todo lo que tiene que ver con la coloración, la masa o sea, el archivo, bueno, varios eventos que se hacen dentro del mismo proceso, pero estos son algo muy importantes allá y el colocarle el número. La parte de la interpretación también lógicamente, es bastante importante. O sea, ya tengo una muestra bien tomada, ahora la coloreamos muy bien, la dejamos lista para que sea interpretada. La interpretación se podría decir es la base fundamental de esta fase, en la cual nosotros buscamos encontrar o confirmar o ver si existe algunas células que nos puedan pretender o nos esté mostrando que el paciente tiene en este caso, una lesión de tipo de alto grado, de bajo grado, o sea, alguna lesión que se esté yendo hacia neoplasia, ¿cierto? Entonces, esta es la interpretación. Sucede que como las células, la citología, estas células pueden presentar una reacción de tipo inflamatoria y a veces esa reacción puede confundirse con cáncer, con anormalidades. Por tal motivo, esto no se lo La citología de creatinina no se la considera diagnóstica, pero sí nos dice que algo está sucediendo, ¿sí? Entonces, este es el reporte. Ahorita vamos a ver algunas características de ello, ¿sí? Ya se tiene esa interpretación, se hace el reporte y se lo envía hacia el laboratorio de acuerdo pues con
y con la oportunidad que se requiere, ¿no? O sea, no podemos esperar 2 meses para mandar esto, no, tenemos que hacerlo lo más oportunamente posible. Ojalá después de 15 días ya se haya entregado el resultado, como más, lo más demorado que podía hacerlo, para que así la muestra se toma más o menos hasta los 15 días, ya debe de haber llegado al laboratorio. Y el laboratorio, más o menos 15 días para que detone la respuesta. Si lo puede hacer en el mismo instante, qué bueno. ¿Sí? Si lo puede hacer a la hora, pues sería ideal. Pero si no, por lo menos en nuestro medio, tardarse un mes es como lo máximo que se podría tardar. Desde que se tomó hasta que se tiene ya el reporte. Hay un proceso que se llama control de calidad interno. ¿En qué consiste? Sucede que la mayor parte de las citologías son interpretadas, son revisadas por un personal, por las citólogas. Y las citólogas no son profesionales, son tecnólogos, ¿sí? Ellos les han enseñado durante los 6 meses que dura los 6 semestres, perdón, que dura la formación de ellas. Durante ese tiempo les enseñaron cómo se debe de ver las células, ¿sí? Pero esa formación, como yo es tecnólogo, no es profesional. No sé si de pronto ahorita les hayan colocado más tiempo, de pronto 7 semestres, no sé. Pero no es una formación profesional. ¿Qué sucede entonces? Sucede que en estos casos, después de que ya se le ha hecho todo el proceso, sí, y la ceitóloga ha mirado, tiene que hacerse una supervisión, por eso es un control por parte de, en cada laboratorio, por parte de un patólogo. ¿Y cómo hace el patólogo? Dice, de cada 100 citologías que la citóloga revisa, el patólogo al azar revisa 10, o sea, hace una revisión del 10%, con el fin de saber si la interpretación, si la revisión que está haciendo la citóloga está dentro de los parámetros establecidos desde la parte citológica, porque pues ya los patólogos ya somos profesionales, ya somos especializados, entonces nuestra formación pues nos da más autoridad en ese sentido. En cambio, ellas pues no tienen toda la experiencia que se ha ganado a través de tantos años de formación que hemos recibido nosotros y por ello nosotros le hacemos un control a esto. Es un control interno, ¿sí? Entonces, ellos están evaluando y mostrando si está revisando bien, no está revisando bien, qué medidas están tomando, ¿sí? Por ejemplo, dicen, no, es que la citóloga Pepita no está revisando bien, tiene estos errores, qué errores ha tenido, el patólogo cómo está haciendo que ella cada vez cometa menos errores de los que nos está informando. ¿Sí? Y así la citología cada vez va siendo mucho más clara la interpretación que se está haciendo. Aún en ese sentido, ¿sí? O sea, en cada laboratorio hay un control interno. Y para todos estos laboratorios existe un control que se llama el control externo, que lo hace el Instituto Departamental de Salud, ¿sí? Que yo represento ese control externo en nuestra institución, ¿sí? Entonces, yo hago supervisión a lo que ellos supervisan y ellos supervisan a las citólogas. O sea, hay una supervisión de supervisión de supervisión. Por lo tanto, la interpretación citológica, cuando manejamos todos estos pasos, cada vez se ha vuelto como más exacta, más, o sea, menos errores, porque cada uno está velando porque se esté haciendo cada vez mejor, ¿sí? Entonces, en este evento, pues, no se ven muchas situaciones de errores marcados o alteraciones, ¿sí? Más, aún así, nosotros siempre buscamos, pues, hacer pues, capacitaciones y que se esté reforzando esos conceptos. Entonces, la fase analítica tenemos una infraestructura muy importante para tener ese control y que todo se esté dando de forma adecuada.
Allí diríamos, y entonces, ¿cuál es el problema que se da? ¿Por qué la citología no ha logrado llegar a las dimensiones y a los alcances para el control del cáncer uterino que necesitamos? Yo creo que una parte importante, como ustedes creo que también ya la notaron, está dada en la fase de tipo analítica, perdón, preanalítica, ¿sí? En donde tenemos que manejar bien a nuestro paciente, tenemos que saber tomar bien la muestra, cosas que no son complicadas si las hacemos de una forma adecuada, sí, sistemática y las estamos continuamente reforzando, ¿sí? Es una de las cosas que necesitamos en estos casos. Ujú. Bueno, a ver, veamos. Sucede que vamos entonces, vamos a ver un poquito más algunos detalles al respecto, ¿sí? Miremos lo que les decía, la revisión, la coloración, el análisis. Por ejemplo, estos son casos en los cuales se ve, esta es una infección por el virus del papiloma humano. Mejor dicho, son los cambios que sugieren que hay una infección por el virus del papiloma humano. Aquí vemos ya unas células bastante alteradas, miren, núcleos grandes, núcleos irregulares, la cromatina como no es como granular, ¿sí? El citoplasma tampoco es que sea muy regular, es como un poquito irregular. Compárenlo, miren, la de acá arriba, la parte superior, son las células normales. Y estas de acá, pues son las células que se puede decir ya están en estados tumorales. Las características son bastante claras, ¿sí? Estas son las que se sugiere que tengan el virus del papiloma humano. Generalmente se colocan como si fueran dos yemas de un huevo frito, ¿sí? Bueno, entonces es unas características desde el punto de vista un poco más, sí, digámoslo así, citológico, ¿no? Aquí miren la correlación, esto es cuando recién hay una lesión leve y en la parte basal se ve ligeramente esta alteración. Cuando la lesión ya se vuelve más avanzada, ya estamos hablando de una lesión que a pesar de todo, pues está metida solamente en la membrana basal, o sea, perdón, que llega hasta la membrana basal, ¿sí? Lo que llamamos in situ, y esa ya es una lesión que la vemos es infiltrante, ¿sí? Son cambios que yo puedo empezar a mirar en las células y que me ayudarían a determinar en qué estado se encuentra nuestra paciente, ¿no? Bueno, miren algunas imágenes. Por decir algo, miren que las células del cuello uterino tienden a tener mucho glucógeno, ¿sí? Se ven un poquito más rosaditas, aquí las miran, ¿sí? Estas son células normales, aquí células ya un poquito no con tanto glucógeno, y hablando de las células un poquito más intermedias o acercándose al grupo de las intermedias, estas son más superficiales, lesiones inflamatorias. Este grupo de células que ven aquí son las células de tipo endocervical. Hay situaciones como las que ven aquí, en donde hay mucha inflamación y realmente es bastante difícil saber qué es lo que les está pasando a las células, ¿sí? O lo otro, que hay mucha hemorragia. Pero recuerden lo que les decía en la clase anterior. Cuando hay hemorragia, hay que tener en cuenta que la hemorragia no, no, em, la hemorragia no podemos decir, porque hay hemorragia, no tomo la citología, no se puede. Por lo menos hacerle una especuloscopia al paciente, porque eh, realmente el problema con esto es que a veces dicen, no, como hay hemorragia, no le tomamos la citología y de pronto lo que está sangrando es el tumor, ¿sí? Y allí ya no es necesario citología, sino hacer una remisión a ginecología, ¿sí? Entonces, esa es la característica que debemos de tomar, ¿sí? Tener en cuenta que en este caso el sangrado no nos debe de eliminar la posibilidad de que usted diga,
Vamos a, vamos pues por lo menos decir especuloscopio. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Aquí nada más era una pequeña imagen de un libro de citología donde nos muestra algunas situaciones al respecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos diría cosas como estas. Dice, miren que una célula basal, y si yo la miro con una célula superficial, miren que la célula superficial, la que más fácilmente obtenemos en una citología, tiene un núcleo muy pequeño, un citoplasma muy amplio. Las basales, miren que parece como si fueran células que tienen núcleo muy grande, citoplasma pequeño, pues eso es lo que se ve y así son, pero simulan como si hubieran sufrido una transformación tumoral. Si yo las veo de entrada, si todas las veo así, parece que fuera un tumor, pero lo que pasa es que es una de las fases del desarrollo de estas células, desde las más basales hasta las más superficiales. Por eso es que cuando a una paciente le decimos, se le toma la citología, listo, ya le tenemos la citología y se sacó estas células. Y de pronto uno le dice, no, señora, el resultado de esa citología salió normal. La paciente dice, no, yo creo que eso no fue normal. Yo siento que me está pasando algo raro. Yo siento miedo porque me puede dar el cáncer. Y se va a otro laboratorio y le toma otra citología al día siguiente o a la semana. Pues el problema, ¿cuál es? Que le sacaron esta en la primera semana y al sacarle la otra le toman de esta o de pronto le alcanzan a tomar de esta. Y miren que a pesar de que ya estamos dentro de todavía son normales, pero como le hicieron una citología tan cercana, es probable que se vean células con núcleos más grandes y aspecto algo ya más reducido de citoplasma que puedan confundir en la interpretación. ¿Sí? Por eso, cuando se toma una citología, por lo menos uno dice, esperémonos depende de la edad, pero uno podría decir por lo menos un mes para repetir la citología o unas 3 semanas, ¿sí? Pero no hacerlo tan rápido porque pues estamos casi tomando la siguiente parte del epitelio que podría generar confusiones, ¿sí? Aquí nos muestran algunas zonas, algunas células donde ya se ven procesos, digamos, avanzados del desarrollo tumoral. Pero en síntesis, ¿qué es lo que hace el control interno? Aquí están las acciones. El control interno hace esto. Primero, sabemos que la IPS tomó las muestras, sí, el centro de salud tomó las muestras y remitió la muestra de citología. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? El laboratorio recibe las muestras, las identifica, sí, con relación a todo esto, las mete en el sistema. Lo mismo, pues ya estamos llegando aquí a la fase 3, también ingreso al sistema de información. ¿Sí? Sería entre la 2 y la 3. Ya la tenemos en ese punto. Y enseguida, después de que ya le ha llenado toda la información, ahora viene a procesar la muestra. ¿Sí? Cuando lo hacemos, pues ya haciéndolo, pues es una fase más amplia, nos toca hacerlo con diferentes colorantes. Al final terminamos es teniendo ya una muestra que se puede hacerle la interpretación citológica. Ya se le hace la interpretación, se le hacen los controles y posteriormente se la manda al resultado, como dice aquí, al sistema de información. Se mandan las láminas, en este caso, que resultaron de ese análisis, se hace un archivo de láminas y el informe de todo este proceso de interpretación queda acá para que sea remitido nuevamente a la IPS. Entonces, en todos estos pasos, 2, 3, 4, 5, hasta el 8, está desarrollándose la fase analítica, ¿sí? Porque ya en este paso, aquí fue donde llegó la muestra y aquí es donde se la devolvemos ya procesada. Pero se la devolvemos no la muestra, sino el reporte de ese análisis de esa muestra, ¿sí? Entonces lo devolvemos allí y se puede decir, ahí terminaría la fase de tipo
analítica. ¿Y ahí qué seguiría entonces? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién me orienta allí? Entonces, recuerden que todo esto, esta fase, aquí, toda esta fase analítica la va a controlar un patólogo que va a estar supervisando todo esto, ¿sí? Y ya cuando llega otra vez aquí, otra vez vuelve para que se vaya a la fase posanalítica. Este punto, el punto uno, en últimas, es como el paso, el canal, ¿sí? Para poder llegar acá. Entonces, veamos esa situación. Aquí está este evento. Y eh, ya pasaríamos a la fase analítica. Perdón, posanalítica. ¿Sí? Entonces, veamos aquí. En este punto, lo hubiéramos podido tomar un poco más adelante, más allá, pero vamos a hablar del sistema Bethesda. ¿Sí? Ya les he pasado documentación alrededor de él. Y voy a comentarles algunas cosas, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. A pesar de que el sistema Bethesda ha venido cambiando a través de los tiempos, sí, podemos ir, ahora vamos a mirar algunas cosas. Sí, lástima que no tengo algunas imágenes, pero pues realmente es como para nada más esas imágenes, ¿no? Para generar, para colocarle algo de ilustración, pero la esencia no se pierde. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Sucede que en este caso, cuando nosotros, digamos, hablamos de este sistema Bethesda, y pues el sistema Bethesda existía en el 2001, en el que se ha trabajado hace mucho tiempo. Estamos ya implementando el sistema Bethesda del, del 2014, ¿sí? Por eso incluso les quería mostrar un poquito algo de lo que yo les había dicho ayer, unas cosas interesantes, y por eso se las quiero agregar a esta presentación para que las tengamos allí. Era, por ejemplo, lo siguiente. Cuando uno mira lo que ha sucedido con el sistema Bethesda, miren, por ejemplo, esta, esta secuencia, ¿no? ¿Cuáles son en el sistema Bethesda? Sí, me voy a colocar aquí antes de escribir más cosas de él. Por aquí coloquémonos. Miren esto, ¿sí? Bueno, esto no es necesario aquí. Miren este. El sistema Bethesda en el 91, les había dicho una de las clases anteriores, les dije, se lo mencionaba como un proceso de diagnóstico citológico. Pero al 2001, esto es lo del 2001, la segunda edición, miren lo que sucedió, ya dejó de ser diagnóstico y se convirtió en un reporte citológico. Y en el 2014, la de reporte citológico persistió. ¿Sí? Entonces llegamos a ese punto.
Vamos a mirar que el formato, ¿sí? Aunque espero que cuando usted ya lo esté manejando, el formato Bethesda ya tenga las características del formato, pues que lo estamos manejando actualmente, ¿sí? Para que con él, pues logremos, sí, poder tener todos, como se dice, hablar en el mismo idioma. Entonces, veámoslo de esta forma, ¿sí? No me voy a extender mucho en el formato del 2001, no porque no sea importante, sino porque de él salió y se hicieron los ajustes y mejor me voy a, de pronto me regreso a ver unos aspectos muy generales del 2001, pero me voy a enfatizar en hacer el análisis del 2014, ¿no? Entonces, sucede lo siguiente, mírenlo acá, ¿sí? Este formato que les estoy colocando aquí es el formato del 2001, ¿sí? Claramente lo dice allí. Pero aquí es importante ver que lo que tiene que ver con identificación no cambia, ¿sí? ¿En qué sentido? Para el 2014 esto no hay ningún cambio. Y cuando hablamos del formato del 2001, ¿sí? Y ustedes lo vieron con el 2014, ¿qué diferencias le encontraron? Doctor, pues yo como tal, diferencias como tal no le encontré, sino más que todo fue como algunos protocolos en las calidades de las muestras y algunas clasificaciones que en el 2014 eran como más específicas que las del 2001, pero pues así demás no. Doctor, Creo que lo llamaron. yo también. Listo, listo, sigan, que sin querer se me había cerrado el micrófono. Cuéntenos, la otra persona que quiera aportar en ese, ¿qué otras diferencias le encontraron? Yo, profe, Ujú. creo que en el del 2001 no mencionaban era el tipo de prueba, no mencionaban el tipo de prueba. En el 2014 creo que ya lo incluyeron, si era muestra en fresco o congelada. Después creo que le metieron un apartado de células epiteliales, creo que en categorización de otros le aumentaron la edad de mujeres de 40 a 45 años, a mayores de 45 años. Y creo que eso sí, creo que sí, eso. Bueno, listo. Miremos algunas de esas características. ¿Alguien de pronto quiere hacer otro aporte? Sí, doctor, yo, pues hay una actualización en cuanto no a términos como tales, sino, eh, por ejemplo, donde decía que, que hay unas presencias de unas células endometriales en mujeres mayores de 40 y le cambió la edad a mayores de 45. Pues Sí. esa, Ujú. esa fue la que le miré, pues ya. Bueno, vamos a hacer, voy a tratar de hacer lo siguiente para que así logremos hacer una especie de situación comparativa, ¿no? Sí, porque si a usted de pronto le van a pasar un formato todavía en este desde 2001, te dice, no, pero es igual al otro, le voy a decir, no tiene esa igualdad que de pronto uno podría estar pensando, ¿no? En este caso,
tomemos la siguiente situación, es esta, ¿no? Bueno, voy a tomar bueno, quitemos estos de aquí para que así no nos obstaculicen cosas, sino que, listo, yo digo, este era el 2001. Vamos a tratar de ver si lo colocamos en los dos, ¿sí? De pronto, bueno, reduzcámoslo un poquito aquí así. Listo. Y les voy a traer el 2014. Bueno, aquí ahorita les doy un poquito más. Entonces, veamos el 2014 solamente esta parte, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, no sé si lo coge todo así. Copiémoslo aquí y llevémoslo al que tenemos a cada rato. Acá, ¿sí? Que lo hemos colocado aquí a rato. Miren, bueno, lo vamos a poner un poquito más pequeño, como para hacer un poquito la comparación entre ellos, ¿no? Sí. Sucede que cuando usted lo trata de hacer este análisis de este Bethesda, sí, nos damos cuenta que ambos pues poseen ciertos elementos que sí son comunes, como cuáles, como identificación. Y en la parte de identificación no hay cambios, eso es igual en ambos. Sí, usted ve esto acá, acá, sí, incluso para que se vea más clarito, pero en el fondo identificación es idéntico, ¿sí? Entonces, allí vemos ese evento que es tan, sí, tan sobresaliente como es la identificación. Entonces voy a explicar esa parte de identificación que para los dos formatos es lo mismo, ¿sí? Entonces, espérense un momento que quiero traerlo de acá. No, no sé cómo ya está cargado ahí, nada más lo pegamos y lo analizamos ahorita, ¿sí? Miren, cuando hablamos de identificación, a veces yo digo, no es muy complejo, esto es casi sentido común, ¿sí? O sea, lo que cualquiera podía detectarlo y a la vez poder fácilmente llenar unos datos, ¿sí? Por eso, miren por ejemplo lo que dice allí. Nos dice algo tan sencillo. ¿Qué es esto? Nos dice. Primero, bueno, aquí nosotros hemos insistido mucho en que el formato nunca se lo cambie. ¿En qué sentido? Que la estructura permanezca idéntica para que cuando usted la analice, dice, yo ya sé qué quiere decir, dónde está, ¿sí? Y si de pronto usted dice, no, pero esto lo aprendí por decir en el hospital de la Unión, estoy trabajando y ya tiene este formato. Y después usted dice, yo me fui a trabajar al Charco, pues allá le van a tener el mismo formato, así usted no se va a poder confundir. Porque si le cambian, esto se lo ponen por acá abajo y no, pues la idea no es confundir al profesional, la idea es tratar de tener un formato similar, idéntico, ¿sí? Es como si a usted le dijeran, vea, yo le pago ahora una situación de esta, es decir, le pago con un billete de 20,000 pesos, ¿sí? Y después le voy a pagar con un billete también de 20,000, que también es verdadero y tiene otros dibujos. Y le voy a pagar con otro que tiene otros dibujos. Al final, pues se dice cuál es cuál, porque como que me confundo, pues todos. Ojalá que todos tengan las mismas estructuras, así lo reconozco fácilmente y estoy seguro de que es lo que tengo. Acá también. Entonces, la parte de identificación sigue igual, ¿sí? Nombre, cédula, este punto, ¿sí? La edad en años. Y el otro es la placa. La placa, sí, que se le ha colocado el número de placa. Recuerden que la placa se le colocó el número de la cédula o identificación de la persona con las iniciales. Sí, aquí está la cédula y aquí también aparece eso.
Ya en el laboratorio puede que le coloquen un consecutivo de las placas que maneja el laboratorio. Dice, esta placa es la número 1 porque llegó el 1 de enero o la trajeron el 1 de enero a las 7 de la mañana es la número 1 y la que llegó enseguida la 2 y así sucesivamente de ese año. ¿Sí? Pero a la vez también tiene colocados el número de identificación de la paciente y las iniciales. Esto por mencionar esto. La edad en años. Procuremos que la edad sea lo más, ¿qué se puede decir? O sea, escríbanlo muy claro y traten de que no se les olvide. Porque muchas veces, ¿qué ha pasado? Muchas veces lo que hemos visto es lo siguiente, que nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, uno dice, no le colocaron la edad al paciente, ¿sí? Y de pronto dicen, ¿y cómo se llama la paciente? La paciente se llama María. Pues créame que Marías hay desde niñas que están lactando hasta señoras de más de 90 años, hay Marías, ¿sí? Entonces, en ese grupo digo, ¿a qué? No puedo calcular la edad, ¿sí? De pronto algunos nombres son como más generacionales, ¿sí? Pueda que en algunos dicen, no, pues, dicen, se llama Estefanía. Bueno, ese nombre es como más de este grupo digamos, como de esta época, ¿no? No es tan fácil encontrar una Estefanía que sea la abuelita, se llame así. No, de pronto la abuelita se puede llamar Dolores, se puede llamar hasta nombres que son bastante extraños o, bueno, para no colocar ningún nombre, pero nombres que son, ya uno sabe que son de edades más avanzadas. ¿Sí? Lo otro es que yo a través de lo que veo en el microscopio puedo más o menos, yo puedo, incluso yo lo he hecho varias veces como un ejercicio propio, digo, a ver, yo miro estas células y calculo qué edad tiene la paciente, ¿sí? Y ya más o menos uno tiene como afinado el ojo para saber más o menos qué edad tiene. Pero lo ideal es que esto venga registrado aquí, ¿sí? Eso es lo ideal. Que se puede, por eso les dije, esto es sentido común, dice edad en años, es que tengo que escribir el número, porque no lo escribimos. Gente que no lo escribe, y escríbanlo claro. El municipio, la residencia, dirección, teléfono, celular, ¿sí? Son informaciones que cualquiera de nosotros puede accederlos o por lo menos se le puede preguntar fácilmente. Esto no necesita ser profesional para poder preguntar esto, ¿sí? Y nos ayuda para que si hay algún resultado anormal, pues lo podamos comunicar. La afiliación, contributivo, subsidiado, vinculado, desplazado o si existe algún otro, listo. ¿A qué APB, o sea, EPS, asegurado de los de subsidiados, IPS, ¿sí? Y este otro, bueno, la IPS es donde se tomó la muestra, o sea, me refiero a en este caso, a al puesto de salud, por decir un ejemplo, ¿no? O al centro de salud. Aquí colocar muy claramente el día, el mes y el año en que fue tomada la muestra. ¿Sí? Esto no es nada complicado. ¿Sí? Incluso esta información la podría diligenciar la auxiliar. ¿Sí? Porque es solamente preguntar unos datos y que queden de ahí registrados. Listo. Hasta ahí de pronto uno podría decir, hasta ahí nos podría colaborar un auxiliar. De ahí para adelante ya viene la formación profesional de los médicos o enfermeras o bacteriólogos. Bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le están pidiendo historia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Ahí voy a colocar los rechitar.
¿Esto qué quiere decir? Lo que está señalando la flecha. AGO. Pues, profe, sería como así, adivinando antecedentes como ginecobstetricios o algo así. Exactamente, es lo que dice. Antecedentes gineco-obstétricos. Le está diciendo, si la paciente G ha estado en embarazo, gravidez, ¿cuántos embarazos ha tenido? B, ¿cuántos partos? A, ¿cuántos abortos? Y C, ¿cuántos han sido por cesárea? ¿Sí? Por decir, la paciente dice, he tenido 5 embarazos. De esos 5 embarazos, 3 han sido por partos. ¿Sí? Uno ha sido un aborto y otro fue por cesárea. Entonces, cesárea, hay uno, hay otro abortado y los otros 3 son 5. Entonces, ha tenido 5 hijos. Lo que pasa es que el uno no existe porque fue producto de un aborto, pero ya estuvo en embarazo. ¿Sí? Entonces, como una sigla que se maneja mucho en la parte de ya ginecobstetricia, pero aquí les comento para que cuando lo utilicen sepan eso. Y esto es algo que siempre se está preguntando en el formato. ¿Sí? Luego le dicen, señora, ¿usted planifica? Y entonces le dan, hay varios tipos de formas de planificar, ¿sí? Pero en este caso, de las formas de planificar que existen, el dispositivo intrauterino, DIU, y los anovulatorios, me refiero hormonales, ya sean por pastillas, ya sean por implantes, ya sea por los tabletas que tomen, son hormonas que generan ciertos cambios y se los considera como anovulatorios. Por eso no coloqué orales porque existen otra forma de suministrarlos y producen que no se dé la ovulación y por lo tanto no se genere un probable embarazo. Ya sea el dispositivo o los anovulatorios producen ciertos cambios que ahora les voy a mostrar algunas imágenes que nos pueden, en este caso, los podemos confirmar por citología. Si tiene otro tipo de método, mencionarlo. Cuando decimos la fecha de la última menstruación, sucede que al hablar de la última menstruación, ¿sí? De pronto uno de los problemas complicados que puede existir es si la señora de pronto está en embarazo, ¿sí? Porque si uno le dice a una paciente que no está en embarazo, dice, ¿cuándo fue su última menstruación? Ella de pronto se acuerda, dice, no, fue hace una semana, hace 2 semanas, sí, ya me va a venir. Bueno, cosas de esas nos podría decir de la fecha de la última menstruación. Pero si yo le digo a una paciente, digo, y me dicen, ¿cuándo la fecha de la última menstruación en una señora que está en embarazo? Usted dice, bueno, le podría colocar la fecha de la última menstruación y puede decir que hace 30 semanas no tiene menstruación, ¿sí? Allí la recomendación para quienes están en embarazo es que ustedes coloquen qué edad gestacional tiene. Cuando usted coloca la edad gestacional, inmediatamente yo entiendo que esta paciente está en embarazo. ¿Sí? Fecha de la última menstruación, 28 semanas de gestación. Allí me está diciendo eso. ¿Sí? Me está diciendo, esta señora está en embarazo. Y uno dice, ¿y por qué tiene que ver el embarazo? Es que hay algunos cambios en el embarazo que se pueden ver y son importantes manejarlos, ¿no? Entonces, veamos este aspecto, ¿sí? El siguiente es este. Bueno, hasta aquí no creo que hayan problemas porque son de alguna forma un poco sencillos, ¿no? En este punto, en este segundo renglón, suelen haber algunos inconvenientes y por eso yo quiero que ustedes estén muy atentos para lo siguiente que les voy a comentar, ¿no?
Sucede que usted dice a una paciente, señora, usted es la primera vez que le van a tomar la citología, de pronto esto, respecto a la citología, la señora no se va a olvidar si es la primera o si ya le han tomado otras citologías. ¿Sí? Dice, no, ya me han tomado citologías. ¿Sí? O si es de pronto la primera vez que le van a tomar citología, ella de pronto está un poco ya, ¿cómo se diría? Un poco, pues, nerviosa por el proceso, ¿no? Entonces, sucede que aquí hay un evento que decimos, listo, entonces señora ya le tomamos citología o es repetida, listo, aquí, es repetida. Le puede decir, es repetida, ya le han tomado citologías. Entonces usted pregúntele a la señora, ¿cuándo fue que le tomaron la última citología? ¿Qué fecha? Puede que ella se acuerde con claridad, puede decir que no, me la tomaron el 21 de diciembre del 2020. Ah, no, eso fue hace un año. Sí, hace un año. Sí, listo. Sí. O el 18 de noviembre de 2019. No, ya son 2 años. ¿Sí? Entonces, puede, si la paciente se acuerda exactamente de la fecha, colocarla y hacer el cálculo de cuánto tiempo hace. O si no, que ella misma suele decir, no, me la hicieron en el 2018, pero no me acuerdo en qué fecha exacta. Pues entonces, 19 a 20, como 2 años y medio. Dice, ah, no, entonces ya sé, ese tiempo. No es necesario colocar una fecha en días, meses, años, segundos, no, pues si lo recuerda bien, pero si no, por lo menos tener claro hace cuánto fue el tiempo. Y en este punto de acá, cuando decimos el resultado, sí, aquí sí quiero que tengamos bien claro este aspecto. Y les voy a colocar ejemplos para que lo podamos ilustrar y nos quede súper claro. Es lo siguiente, ¿sí? Miren que a veces uno le podía preguntar a la paciente e inducir la respuesta. Y al inducirla, puede también alterar lo que uno quisiera o la realidad del caso. Por ejemplo, la siguiente situación. Yo le digo, señora, en la última citología que a usted le tomaron, ¿su resultado fue normal o anormal? Entonces la paciente probablemente puede ser que se quede en un momento callada y pensando, ¿sí? Y en la mente de ella, digamos que nosotros nos metemos en la mente de ella y ella está diciéndose o está acordándose, dice, no, es que en la última citología me dijeron que tenía unos hongos y me dieron un tratamiento para hongos. Entonces, ¿tener hongos será normal o anormal? ¿Qué creen que ella piensa si dice que tener hongos sea normal o anormal? ¿Qué estaría pensando ella cuando le pregunto normal o anormal y ella se acuerda que tenía hongos? Pues que es un resultado normal. ¿Cierto? Ella dice, no, eso es anormal tener hongos, ¿sí? Es anormal tener hongos, es anormal tener parásitos, es anormal tener bacterias, aunque hay bacterias que son normales a nivel vaginal, pero ella dice, no, eso es anormal porque me dieron un tratamiento y eso. Pero acordémonos, la citología es para buscar cáncer. O sea, que para nosotros solamente es anormal cuando el resultado reporta alteraciones de células que estén yendo hacia características más de tipo tumorales. Eso es anormal para nosotros. Que aparezcan cantidades de microorganismos no es anormal para nosotros. Para nosotros, insisto, lo anormal es lo que tiene alteraciones que nos indiquen que está sufriendo cambios que pueden ir hacia cáncer, o sea, cambios celulares. Por eso les insistía, el objetivo de la citología es buscar cáncer.
¿sí? El objetivo no es buscar tricomonas, el objetivo no es buscar hongos, no es buscar, bueno, toda una cantidad de bacterias que, no, ese no es el objetivo, ¿sí? Porque en últimas, esos microorganismos que les acabo de mencionar, ninguno está relacionado con cáncer. Entonces, pues no nos resulta normal. Entonces, ¿cuál es el problema? La paciente le va a decir a usted la última citología el resultado de la última citología fue anormal. Por un lado, porque usted se lo insinuó, dígame si fue normal o anormal, pero usted no le explicó qué es lo anormal en citología. Sí, entonces ya solamente dijeron, no, tuve una infección y eso es anormal, y entonces mi último resultado fue anormal. Entonces, ¿saben? Para evitar esa confusión en ese punto, pregúntele a la paciente lo siguiente, y les anticipo de una vez la explicación de un apartado más adelante. ¿Sí? Sucede que toda citología anormal, ¿sí? Oiga bien, toda citología anormal tiene que ser revisada por un ginecólogo. No la citología, sino a la paciente se la tiene que remitir al ginecólogo. Toda citología anormal se la tiene que remitir al ginecólogo. Allí viene entonces el siguiente evento. Si decimos que eso se remite al ginecólogo, entonces no le pregunte si fue normal o anormal, sino dígale, señora, la última vez que a usted le hicieron la citología y le entregaron el resultado, le dijeron que vaya donde el especialista, que vaya donde el ginecólogo, o el médico nomás le dio un tratamiento sin mandarla al especialista. Eso es muy fácil de que ya se acuerde, porque lamentablemente en nuestro medio la, la remisión al especialista es algo que no se olvida en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque les dicen, vea, donde el especialista tiene que llevar autorización, tiene que hacer fila, tiene que hacer esto, que tiene que esperar hace varias semanas, que, o sea, se convierte ese en sí, en una especie de trauma, por decirlo así. Entonces la paciente nunca se olvida de eso. Entonces, que usted le diga, que la paciente le diga mejor a usted que sí la mandaron donde el especialista, le está diciendo en otras palabras que el resultado fue que cuando se remite al especialista, el resultado es que Anormal. muy bien, es anormal. Entonces, de una, usted puede colocarle anormal. Y listo. Entonces, eso ya no sirve. Si la paciente se acuerda, bueno, de pronto que le coloque qué anormalidad tenía, pero no va a ser tan fácil que le vaya a decir, no, lo que pasa es que yo tenía, en el último resultado fue una displasia coilocítica grado 2. No, eso no le va a decir, solo que sea otro médico y le pueda dar algunas referencias así. No, no sé. Pero usted sáquele la información solamente preguntando si fue remitida. Si le dicen que no fue remitida, que no la remitieron, entonces usted puede decir que el resultado, si usted dice, no, no quiero colocar que fue normal, entonces si quiere colocarle no anormal, ¿sí? O sea, que no fue anormal, que no fue alteraciones de las que estén yendo hacia cáncer, que es lo que busca la citología. No se olviden, es el objetivo grande de la citología, buscar esa situación, ¿sí? Ese renglón lo podemos, digamos, trabajar de esa forma. El siguiente renglón, que es los procedimientos ginecológicos, el cual nos dice si se le hizo histerectomía, radioterapia, tratamiento hormonal, son cosas que pues ya depende de el estado de salud de la paciente y que usted le puede ya preguntar. Pero hay veces que hay cosas que no sé, no las preguntan muy bien porque miren, por ejemplo, lo siguiente. Decimos que una paciente, por ejemplo, dicen, esta paciente le dicen,
señora, ¿usted le hicieron una histerectomía? Y la señora dice, ¿y eso qué es? ¿Sí? Ojalá les diga, sí, ¿eso qué es? Porque las pobres a veces ni contestan. Entonces usted se pone a explicarle, y yo creo que en alguna ocasión, en un caso que tuvimos, le explicaron, creo que fue la forma como les voy a comentar. Le dijeron, vea señora, a usted le quitaron, sí, perdón el término, si resulta un poco incómodo decir, le quitaron por abajo algo y le tomaron, sí, le hicieron una operación y le quitaron, sí, de allá del vientre algo de abajo. Y no le explican con claridad, ¿sí? A nuestra paciente, creo que le dijeron así. Entonces ella dijo, ah, sí, a mí sí me hicieron eso. Eso es una histerectomía. Entonces le habían colocado histerectomía a la paciente, ¿sí? Pero afortunadamente en esa oportunidad estuvimos haciendo una supervisión a esas instituciones y se le pidió a la paciente que le hicimos, le vamos a hacer una evaluación ginecológica. Entonces se le colocó el espéculo y magia, había aparecido otro útero, había cuello uterino. ¿Sí? Como ya le habían hecho histerectomía, ya. Entonces, ¿qué pasó? No le preguntaron bien a la paciente, no le habían hecho histerectomía, lo único que le habían hecho era una biopsia y ella pensó que eso era histerectomía, ¿sí? Porque ella no viene a las clases de medicina para que le expliquen eso, ella vive en su casita con sus labores, o con sus profesiones diferentes a nosotros y por eso ella no sabe qué es histerectomía, ¿sí? Pero a veces nosotros los atropellamos pensando que ellos tienen que saber todo lo que nosotros sabemos, ¿sí? Créame que si nuestros pacientes supieran todo lo que nosotros sabemos, ellos para qué vienen al médico. No lo necesitan, ¿sí? Entonces, ellos no lo conocen y por eso no podemos pretender ese tipo de situación. Entonces, confirmar bien si es histerectomía, si estás recibiendo radioterapia por alguna situación. Por ejemplo, le están haciendo radioterapia de un tumor en la vejiga. Entonces, eso puede afectar el, a nivel pélvico, el cuello uterino, ¿sí? O por tumores a nivel de recto. También es otra zona que también generaría ese tipo de evento, ¿no? Entonces, tener muy claro esa situación para que no, pues, tengamos inconvenientes allí cuando lo referimos y cuando le preguntamos a nuestros pacientes, saber exactamente qué es lo que le ha sucedido. El tratamiento hormonal, algunas pacientes cuando ya han terminado su proceso reproductivo, o sea, están llegando a la menopausia, empiezan a sufrir ciertos cambios que requieren algún tratamiento hormonal para compensar un poco esas alteraciones. Y si ella está recibiendo algún tratamiento, por lo menos que nos comente cuál, ¿sí? En una ocasión, una compañera del laboratorio me trajo el resultado de una citología y me dice, vea, doctor, ¿me puede ayudar a interpretar esto? Bueno, no hay problema, a ver, véngalo, se lo analizo y ya le digo que sí. Y sucede que ella estaba planificando. Cuando una persona planifica y estaba recibiendo hormonas, cosa que sí estaba escrita en el formato, ¿qué sucedió? ¿Sí? Ella recibió esas hormonas, ¿sí? Y miró el formato, pero quien no miró el formato fue el médico. El médico miró todo y dijo, ah, no, miró acá. Dijo, uy, tiene atrofia. La señora de 26 años tiene atrofia. Cuando uno mira esto, dice, y tiene tratamiento hormonal, hay que recordar que las hormonas
en una paciente normal hacen un efecto en el cual le hacen pensar al sistema reproductivo de la mujer, a los ovarios y a los tejidos adyacentes, el cuerpo del útero, ¿sí? Incluso llega hasta, perdón, llega hasta el cervix y le hace un cambio que, y este es especialmente por la progesterona, un cambio en el cual las células toman un aspecto como si fueran células atróficas, ¿sí? Como si fueran células con una citoplasma un poquito más escaso, con un núcleo grande, pero muy homogéneo. Entonces el tratamiento hormonal hace que se dé ese tipo de situación, recibirlos en ambulatorios. Doctor, Sí, venga, le terminé de contar eso y ahorita me comenta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron a esta paciente? Le dijeron, a los 26 años, el médico que no miró bien, le dijo, señora, usted tiene un cuello de una ancianita, ¿sí? Y era que él no había visto que estaba recibiendo anovulatorios y eso le dio esa característica de pensar que estaba atrófico. Dígame. doctor, estas hormonas realizan una retroalimentación a nivel de la hipófisis también o solamente lo que usted menciona. Pues depende en este caso en qué forma las esté recibiendo, ¿no? Hay algunos tratamientos que se pueden aplicar en forma local y podrían ayudar, sí. Pero hay pacientes que la baja de estrógenos es tan sistémica que se los están suministrando, sí, de manera ya oral, o sea, se le están dando a tomar. Y los estrógenos pues los están recibiendo en todo el cuerpo y por eso pues los efectos de estos pacientes como el inicio de la menopausia que genera ciertas molestias se van desapareciendo, ¿sí? Pero hay eventos que no es necesario echar, o sea, colocarle tan sistémicamente, sino nada más lograr llevar hasta allá, hasta que se pueda, en este caso, controlar el proceso, ¿sí? Entonces, eso es una de las características que podemos eh, hacer. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra inquietud al respecto? No, doctor. Bueno, ¿listo? O sea, siempre tener en cuenta, pues, estas interrogaciones que a veces uno les puede, pues, comentar a ellos y a pesar de que este es o sea, es un apartado no muy grande en el formato y que puede ser muy fácil de diligenciar, es necesario que se tengan ciertas consideraciones y se lo revise, se analice. Por eso cuando usted esté haciendo el proceso, pues usted léale todo y pueda que lo que esté viendo ahí sea explicado por características de la paciente. ¿Sí? Incluso miren que aquí nos dice el aspecto del cuello. Puede ser que, ¿cómo se ve el cuello cuando le coloca el espéculo? ¿Está ausente? ¿Está sano? ¿Es anormal? Si es anormal, ¿qué es lo que usted le vio como anormal? ¿Sí? Incluso aquí podría colocar lo que le veo al cuello es que está rodeado de una leucorrea de color verde, por decir. ¿Sí? Bueno, ahí podría colocar esos elementos o un cuello enrojecido, lo que sea. ¿Sí? Aunque en ese aspecto, personalmente, cuando yo tomo la citología, yo estoy haciendo algo que, pues, no todo el mundo lo hace y que podría ser, eh, en este caso, podría ser útil, ¿sí? Porque yo puedo decir, es un cuello que tiene una lesión, eh, una lesión de aspecto quístico en la parte superior de color amarillento, ¿sí?
que no deforma el cuello y que está proximal al orificio. Podría, sí, uno dice, pero aquí no me cabe todo eso. Sí, como les decía, yo cuando tomo la citología suelo a al formato, digamos el formato algo, tomemos un formato casi completo como este, al formato yo le suelo agregar aquí en esta parte del formato, del espacio, le agrego una foto de cómo se ve el cuello. ¿Sí? Entonces, ya cómo se ve el cuello me ayuda para que la paciente en el año siguiente, si ya viene la citología, le digo, a ver, muéstreme la citología del año pasado, a ver cómo estaba su cuello y veamos cómo está ahora. ¿Sí? Entonces, como hacerle una especie de seguimiento. No es que sea algo obligatorio, sino es como una estrategia que he tomado para que así uno pueda más o menos considerar cómo es el cuello y que nos sirva de guía, porque cuando uno dice aquí, uno dice anormal, especifique, a veces este espacio es cortico, ¿sí? Como dice una imagen vale más que 1000 palabras. O si usted quiere extenderse más a especificar cómo es esto, hace una flechita, un asterisco, ver al respaldo y atrás escribe todo lo que usted vea. Si usted escribe muy bonito y allá, listo, nos escribe todo eso. ¿Listo? Bueno, miren que aquí yo creo que somos el único de los departamentos en donde se nos ocurrió hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿El inconveniente cuál fue? Un inconveniente que yo detecté y que era lo que yo les decía, no todos los médicos o enfermeras han tenido una buena experiencia en toma de citologías, a veces han tomado hasta muy poquitas, experiencia que no es suficiente para poder tomar bien todas las citologías que se vienen ya en la práctica profesional, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nos decimos, las personas que nos alcanzaron a certificar, nos dieron este certificado de acá, me dije, bueno, usted lo vamos a certificar, que usted sí aprobó el curso de cómo se toman las citologías, listo, ¿sí? Dice, sí, pero realmente las personas que alcanzamos a recibir esta certificación no somos todos. Realmente somos poquitos los que alcanzamos lastimosamente a recibir esa certificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que en este caso, lo que nosotros hacemos para que esta situación no se convierta en un evento que genere inconvenientes es que yo les digo, pues miren, a mí me podrían decir, vea doctor, venga y supervíseme cómo está tomando la citología esta doctora o cómo la está tomando este, esta enfermera. Pues, y supervísemelas todas, no, pues si es solamente a supervisar, mejor yo las tomo todas y de una vez nos ahorramos, ¿sí? Pero como yo no puedo estar supervisando todas las tomas, por decir, no, supervisen Ipiales y a la vez supervisen la unión, no, pues no puedo hacer eso, ¿sí? Ante una situación en la cual uno no puede duplicarse y necesitamos que todo se esté haciendo de manera adecuada, pues, ¿qué fue lo que se nos ocurrió? Es esto, decirle, que la paciente cuando vaya a citología firme este formato. La firma me dice que la paciente se le habló y se le dijo, señora paciente, usted va a firmar aquí. Afortunadamente la mayor parte saben firmar, ¿sí? Y saben leer. De pronto, si no sabe leer, pues espero que ustedes lean esto para que ella sepa realmente qué es lo que está escrito allí y pueda dar su firma. ¿Cuál es el objetivo de la firma? Que ella nos esté informando que la persona que tomó la citología es la que ella está viendo ahí enfrente. Si uno dice, bueno, ¿y eso cómo así que es la que está viendo está ahí enfrente? Es que a veces, y es lo que a uno le preocupa, hay veces que la enfermera dice, yo me voy a la cafetería, pues tomando un caso así, o yo me voy a hacer otra diligencia, me voy a la jornada de vacunación. Mientras tanto, al auxiliar le dice, venga usted y tome todas las citologías, pero espérese, yo le dejo
firmado aquí. Entonces, aquí, ¿quién dice quién firmó? La enfermera. ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta, y después viene la otra y llena todo esto, como aquí aparece la firma de la enfermera. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Se le dice a la paciente, y eso está ya en documentos para que ella lo lea y se les explique, señora paciente, usted va a ser quien firma este formato aquí. Cuando lo firme, estos espacios deben estar libres, no debe de haber nadie. Y cuando usted, y ojalá, pues es lo que les pedimos, enfrente de la paciente, firme quien le tomó la citología. ¿Sí? Les decía que incluso los pretendemos de hacer una forma de carnetizarlos. El objetivo es que nuestros pacientes cada vez estén recibiendo la atención de los profesionales de acuerdo con la norma. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Pues que lo manejemos de esa manera. ¿Listo? Entonces, esta es como la primera fase de esta parte que es común a los dos formatos. La identificación. ¿Sí? Yo creo que esta otra parte no es tan problemática, ¿no? ¿Quién tomó la citología? ¿Qué cargo tiene? Y la firma. Y listo. Y tenemos ya una parte importante, ¿sí? Que en últimas casi resulta como un resumen, como una especie de anamnesis, porque incluso aquí dice historia clínica, de datos importantes de la historia y del paciente que nos ayudan a nosotros como patólogos a revisar y tener una claridad de qué es lo que está sucediendo allí. ¿Sí? Luego de eso, vemos la siguiente situación, ¿sí? Entonces, ahora si uno dice, ¿y ahora qué es cuál es el cambio? ¿Sí? Miren que lo que les decía. Entonces, lo que es identificación quedó ya de alguna manera, uno dice, allí ya es lo mismo. Entonces, quitemos lo que es identificación aquí. Espérense. Hagámoslo así. Sí, entonces aplicamos esto. Ahora sí, hagámoslo de esta manera. A esta identificación, quitemos lo que es identificación y dejemos este 2014 y a este otro también hagámosle lo mismo. Esto ya me queda más fácil así. Entonces, miren, 2001 y 2014. Entonces, aquí vamos a ver los cambios y ahora creo que algunos han de decir, ah, cierto, ahí sí había cambios. ¿Sí? Primero, listo, bueno, el número, sí, 2003 a 2001, 2014, bueno, eso es obvio. Este otro, fecha de laboratorio, siguió lo mismo, no ha cambiado. Enseguida vamos a ver este de aquí, ¿sí? Calidad de la muestra, ¿sí? ¿Algún cambio en calidad de la muestra? Al mirarlo, ustedes observan lo siguiente, ¿sí? Ya sea, como lo manifiesta aquí, nos dice, satisfactorio para evaluación. ¿Qué quiere decir satisfactorio para evaluación? ¿Ustedes qué se imaginan? No podría tener varios aspectos, pero ¿ustedes qué se imaginan que quiere decir satisfactorio para evaluación? Que es perfecta para ser evaluada, o sea, tiene todas las condiciones. Bueno, sí, digamos como usted lo dice, ¿sí? Se puede evaluar y miren que le podemos decir, aquí el punto clave decía, que se pueden ver células, ¿sí? Dice, se pueden ver células. Sí, uno dice, bueno, pues sí, es que la idea es que se vean células, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo así? Se pueden ver células y entonces ese es satisfactorio para evaluación hasta cierto punto como que uno dice, no, pues ya es muy evidente que se tengan que ver células, ¿sí? Pero, venga, les busco la imagen que nos va a ayudar a hacer, a explicar esta parte, ¿sí? Es lo siguiente, cuando uno dice que se pueden ver las células, la imagen que la tenía, esta imagen es la que necesito acá, copiar. Acuérdense que cuando yo digo que eso es satisfactorio, como está mencionando aquí, digo es satisfactorio para evaluación, no podría decir, sí, yo veo células, buscámoslo un poco,
Yo veo células, sí, pero estas células que veo son, no dice, son del cervix, ¿sí? Pues miren lo siguiente, ¿sí? A nosotros, como ya se los comenté y quiero por eso lo traje hacia acá, a nosotros nos interesa que la muestra sea una representación de esta zona. Especialmente se vea esta zona. ¿Por qué? Porque es la zona donde se desarrolla el cáncer. De esta zona, ¿sí? Entonces, cuando yo digo satisfactorio, quiere decir que se están viendo células, pero no sabemos si las células que se están viendo son de esta zona, la zona de transformación, ¿sí? Puede ser que se vean células de aquí afuera, o de pronto se vean células de los labios menores, ¿sí? O de la pared vaginal. Dice, no, sí se ven células. Sí, es satisfactorio, ¿sí? Para evaluación, ¿sí? Pero necesito que entre las células que se vean, sean observadas las células de las... O sea, que se vean estas células de aquí o que se vean las células de acá dentro de aquí. Allí decimos que es adecuada, ¿sí? Entonces, allí sí completa ese término de decir verdaderamente satisfactorio para una evaluación de citología, siempre que existan células de la zona de transformación, o sea, endocervicales o de la zona de transformación presentes. Esto tiene que estar aquí. Aquí una X. Entonces, no, esa sí fue bien tomada esa citología, porque se ven ya sea las células de aquí o se ven las células endocervicales. Mirando en este lado, como células endocervicales, viene una situación interesante y que ya se las había comentado, pero quiero recordarla, es la siguiente. Uno diría, pero ¿por qué no me dice que solamente las que de aquí son importantes? Sí, yo le digo, sí, son importantes. Sí, pero uno dice, ¿y por qué las endocervicales van a ser importantes si no son de aquí? Es que para que usted pueda obtener estas células, obligatoriamente tuvo que haber pasado y retirado células de la zona de transformación. ¿Sí? Porque acuérdese que uno entra con un cepillito, introduce en el orificio y claro, salen estas y las células que están en la zona de transformación. ¿Sí? Usted puede decir, no, yo solamente encontré de la zona de transformación, listo, ¿sí? Pero si yo le veo que tiene células endocervicales, me dice que pudo también y está adecuada porque pasó por la zona de transformación. En cambio, si usted me dice, no, aquí, cambiémosle color porque así, si usted me dice que quedó, cambiémosle color para que sea, estas son las adecuadas, ¿sí? Y si usted me dice, no, yo tomé muestra, se veían células y las células que se veían eran células de estas, escamosas, ¿sí? Yo le digo, sí, está muy bonito porque se ven células. Mal porque no se están viendo las que necesito y entonces esto no me sirve. Entonces por eso le colocaría aquí ausentes. Sí se ven células, pero las que yo necesito no se las ve. Importancia de esto y muy complejo para usted es que si en una citología aparece esto, le dicen, están ausentes estas células de esta área, le están obligando a usted a repetir la muestra. O sea, aquí viene una calificación muy importante para el procedimiento que usted hizo. Aquí le están diciendo, no, o sea, no lo pudo hacer bien. Quedó mal tomada la citología, ¿sí? Porque no salieron las células que se necesitan. Entonces, tener muy claro eso. Siempre que salga este término ausentes, es que toca repetirlo. Y no nos quedemos con este que dice, no, sí, satisfactorio, sí, porque se ven células,
pero no se ven las que necesito. De pronto sí se ven células y se ven las que sí necesito, entonces listo, la tomé bien, no necesito repetirla. ¿Sí? Ese evento, esto que lo dice el Bethesda 2001, el 2014 lo sigue mencionando. ¿Sí? Por eso, 2014, zona de transformación, presentes o ausentes. Quedó igual. ¿Sí? Porque sigue siendo válido. El otro evento también es, si dice que es insatisfactorio, que no sirve para que podamos evaluarla. Es igual a los dos, ¿sí? Aunque aquí quedó reducido a estas dos líneas. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? ¿Sí? No sirve para evaluar cuáles. Dice, muestra procesada, examinada, pero insatisfactoria. Cuando digo procesada y examinada o evaluada, me estoy refiriendo a una muestra que la coloreamos, ¿sí? Se la metió en todo el proceso de coloración. Después de haberla coloreado, me di cuenta que no tenía buen material. O tenía muchas zonas como las que ustedes vieron cuando iniciamos la clase. Vieron cosas como estas, donde aquí estaba, ya les muestro. Estas dicen, no, la coloreé y mire muchos extendidos gruesos. Eso me quiere decir que la muestra no sirve. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a decirles que necesitamos ese, en este caso, que se repita. No sirve para evaluación porque están amontonadas las células. ¿Sí? Cuando está gruesa. O lo contrario, a veces que es muy escasa la cantidad de células. O sea, uno ni puede colocar ni muy poquito ni mucho. Es el término promedio. Entonces, la cantidad hay que llegar a eso. Y el otro dice muestra rechazada o no procesada. ¿Qué quiso decir eso? Que ni la coloreó. Dice, no, pues ni la metió al proceso de coloración. ¿Por qué me la rechazó tan feo? ¿Sí? En el de acá tocaba colorearla y nos dimos cuenta que estaba o muy poquitas células o muy gruesa. ¿Sí? Pues tocó colorearla. ¿Sí? Y ahí fue que lo evidenciamos. En esta no. En esta, ¿cuál es el problema? Que de pronto la muestra viene quebrada. ¿Sí? Alguien la quebró. ¿Sí? Quedó fragmentada y dicen, no, pues todo el mundo dice se quebró, no. Alguien la hizo quebrar, que ella no se suicida. Entonces, ahí ya está quebrada, ¿sí? Y dicen, no, pues esa muestra, nosotros no vamos a jugar al rompecabezas, esa muestra no la vamos a colorear. ¿Para qué gastamos colorantes si no nos va a servir? Otra situación, de pronto quedó mal marcada, ¿sí? ¿Y cómo sería esto? Que por eso es que es necesario que escriban bien los números y las letras para saber de qué paciente es. ¿Sí? Si se equivocó un número en las letras y esto no corresponde a ninguna de las pacientes que usted tiene en los formatos, no sirve. Entonces, no la coloreamos y le decimos, esta resultó insatisfactoria. ¿Por qué? Porque no se puede, no se va a colorear, no nos va a dar ninguna información. Y si nos da, ¿de qué me sirve que me dé información si no sé de quién es? ¿Sí? Esta otra porque dentro del proceso oculta algunas cosas o no las tiene. O es muy gruesa o es muy escasa. Esta se considera como insatisfactoria. Y la satisfactoria es la que tiene muestras de esta zona. Miren que en este punto aparece algo muy novedoso que no existía en el 2001. ¿Sí? Y es esto. La citología, el tipo de citología. Miren que aquí no lo dice. Hasta ahí llegó y no más. El tipo de citología. Entonces, el tipo de citología nos dice, ¿es una citología convencional o es una citología en base líquida? ¿Sí? La diferencia entre las dos, les voy a mostrar porque yo sé que algunos puede que estén en esa duda. ¿Qué quiere decir convencional y qué quiere decir en base líquida?
Sucede que cuando nosotros como patólogos queremos hablar de los dos tipos de citología, ¿sí? Nosotros vemos en estos casos la siguiente situación, ¿sí? Ustedes puede que no se familiaricen tanto, pero les voy a decir yo desde patología qué es lo que veo. Es lo siguiente. Mire, aquí están los dos tipos de citología, ¿sí? La convencional es la base líquida. La convencional, primero que todo, es la que se ha venido tomando de hace mucho tiempo, ¿sí? En donde se toman muestras y puede hacerse un poquito más gruesa, viene de pronto algo de moco, ¿sí? Varios elementos, mucha inflamación y quedan allí, ¿sí? Como parte del proceso, ¿sí? Entonces, las células presentan de forma variable. Aquí nos habla también cómo es la fijación. O sea, nos muestra muchas células allí que incluso pues tienen la tendencia de pronto a sobreponerse, ¿sí? Esa es la citología convencional. ¿Y la base líquida cuál es? Esta, que a través de un proceso que es un proceso más en el cual se toma la muestra, ¿sí? Se toma la muestra y se la mete en un recipiente como el de si yo les digo aquí, como en este recipiente se mete la muestra, ¿sí? Una muestra que se ha tomado, si yo lo tomo así, digamos, espérense cuál es que quería tomar es este. Entonces, nos dice, coloqué aquí esta muestra, ¿sí? Normalmente esta se la toma concomitante a la de ADN-BPH, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que se toma la muestra, aquí digamos lo que él tiene, aquí están una especie de cerdas, ¿sí? Entonces mejor. Entonces aquí están todas estas cerditas aquí. Y en ellas se colocan todo, o sea, se hace como, ya no es una muestra de como quien dice solo exo y endocervix, no, solamente es una muestra donde colocan todos estos elementos y de una vez se plantea que se puedan, sí, se lo hace girar sobre el endocervix, sobre el orificio, y se lo coloca en un recipiente donde está lleno de una sustancia que lo disuelve. Por eso se dice que es de base líquida, o sea, que tiene dentro una gran cantidad de líquido para que quede esto flotando. ¿Sí? Entonces se mete aquí, queda flotando y luego de este líquido donde quedaron flotando, se hace ya un proceso de centrifugación y se lleva a la situación en base líquida. Y ya, características de esto, es que las células se ven, como ustedes ven aquí, se ven mucho más claras, se ven solas, sin una inflamación que las moleste, sin una, podría ser sin moco, sin procesos inflamatorios, pero aquí se ve algo de inflamación, acá no, ¿sí? Yo les digo como patólogo que existen diferencias y podemos aportar de ambas. Si uno dice, uy, es que esto se ve todo muy bonito y ya, hay qué facilidad. Sí, la base líquida sería un elemento que solamente le está dando facilidades y algunas ventajas a nosotros, los que interpretamos. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, qué bonita que se ve esta. ¿Sí? Pero como esta elimina todo, solamente deja las células, me alcanza a mantener algo de inflamación. Entonces yo veo que aquí hay inflamación
y correlaciono la inflamación con algunos cambios celulares. Y de pronto digo, sí, esta inflamación es más que todo la que está generando que estas otras células tengan, pues, o estén desarrollando el proceso que estamos viendo. Acá la desventaja es que en la plaquita queda solamente un pequeño circulito y solamente se ven estas células. No se ve inflamación. Dice, ¿será que había inflamación? Pues no lo sabemos, porque todo eso fue lavado. Entonces ahí empezamos a buscar otras opciones para que nos den mayor claridad. Sí, a veces tantos elementos que tiene aquí que uno puede echar mano de algunos de los que están acá. Aquí solamente nos muestra las celdas y nos deja como una, pues, falta de saber qué es lo que tiene más allá. ¿Sí? Entonces, en la actualidad sí se está utilizando la base líquida para estudios que se están haciendo junto con el ADN-BPH. ¿Sí? Lo que se está haciendo es que a la paciente le toman una muestra de ADN-BPH e inmediatamente también esta citología en base líquida. Y ya si la citología, si el ADN-BPH salió positivo, se va y se mira al microscopio la muestra de citología. ¿Cuál es el objetivo de que se haga eso? Sí. De pronto, miren, se los coloco aquí para que veamos cómo se hace en este sentido. Yo sé que esta parte es bastante importante cuando sí, nosotros, es parte del flujograma, pero quiero utilizarlo porque estamos viendo citología, ¿no? Entonces, cuando se hace ADN-BPH, ¿sí? Dice ADN-BPH, se está haciendo este procedimiento, ¿sí? Todo dice ADN-BPH, estamos haciendo allí. Listo. ¿Sí? Entonces, digamos que a este paciente o a esta paciente le salió positiva la muestra de ADN-BPH. ¿Sí? Entonces, digamos, llega esto, lo que aquí dice salió positiva. ¿Sí? Por ejemplo, salió positiva para, en este caso, para el virus. ¿Sí? Voy a bajar un poquito porque si no va a quedar confuso. ¿Sí? Se le tomó a la paciente la muestra de ADN-BPH y esta muestra, miren, puede salir positiva o negativa. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero? No me quiero desfasar mucho de lo que estamos trabajando, pero es importante que lo vayamos trabajando aquí aún así. ¿Por qué la bajé? Porque quiero decir aquí, cuando se tomó la muestra, ¿sí? Es una toma. Como dicen, no, le tomaron solo ADN-BPH. A la paciente cuando dicen que le toman ADN-BPH, sí, le toman esta. Pero a la vez se tomó otra muestra. ¿Sí? ¿Y qué muestra se tomó? Se tomó una citología en base líquida. Las voy a escribir para que sepamos. Se tomó una citología en base líquida. Pues, ¿qué nos dice el protocolo en este caso? ¿Sí? Nos dice, la muestra puede salir o positiva
O lo otro que puede salir es negativa, ¿cierto? Son las dos opciones que uno sabe que pueden salir allí. O salió con el virus o no salió, ¿sí? O salió positiva o salió negativa, ¿sí? Sé que hicimos salió negativa. Cuando sale negativo, uno dice, no, pues tranquila, señora, no hay problema. ¿Sí? Pero, y uno dice, y cuando sale positiva, ahí viene como la situación. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Salió positiva. ¿Qué hacemos con la señora? ¿Cuál sería la pregunta más grave, o sea, la gran duda de uno como médico cuando sale positiva? Aquí está el ADN BPH. Me está diciendo la señora tiene el virus en sus células. Pero la gran duda, ¿cuál es? ¿Ese virus está latente o ese virus ya inició el cáncer y ya ha formado una lesión cancerosa? ¿O solamente está latente y de pronto en un tiempo va a formar la lesión cancerosa? Sucede que la DNBPH nada más me dijo es positiva. No sabemos si él ha iniciado la lesión de cáncer. Entonces, en ese momento, recurrimos a quién? A la base líquida. La base líquida en ese instante ya nos va a decir, ¿sí? Porque aquí se analiza, se revisa la citología en base líquida y por eso es que se la tiene ahí, se dice, necesitamos esta base líquida, que es la que nos va a confirmar, ¿sí? Realmente, si la paciente, ¿sí? Si esta citología, desde el punto de vista de pues desde el punto de vista de nosotros, de cómo observamos en el microscopio, le puedo decir, desde ese punto de vista, digo, ¿es normal o anormal? Miren cómo se las planteo. Dice, o es anormal o es normal. Entonces, ahí tenemos como esa ayuda y por eso es tanta la importancia de que la base líquida todavía, sí, ¿por qué siguen haciendo citologías si el ADN BPH nos dice si tiene el virus o no? Sí, es que él nos va a decir si tiene o no tiene el virus, sí, eso no hay problema, pero yo quiero saber si ese virus ya inició la transformación. Y cuando viene ese fenómeno, entonces ahí es donde yo, de acuerdo con eso, sé qué puedo hacer con esta paciente. Entonces, si de pronto me dice que resultó positiva, entonces yo reviso cómo salió la base líquida. Si la base líquida me dice salió normal, entonces en ese momento positiva más una citología base líquida normal, decimos la paciente tiene el virus, probablemente con un tiempo va a desarrollar el cáncer, pero afortunadamente podemos hacer mucha vigilancia, podemos estar pendiente de ella. Sí, incluso dicen, revisémosla dentro de unos meses, a ver si de pronto el mismo sistema inmune hizo algún trabajo de neutralizar un poco el proceso. Pero si me sale positiva y a la vez me sale con ya una lesión de tipo tumoral ya creciendo, en ese momento yo necesito ya intervenir a esta paciente, necesito de pronto hacerle una conización, sacarle toda la parte del cuello uterino, de pronto si es necesario pues hacer un procedimiento que le retire todo el útero, lo que sea. Entonces miren que la citología en base líquida y por eso tuve que empezar a hablar de ella aquí, es por eso, por ese aporte que está brindando. Uno podría decir, ¿pudo haber tomado la citología convencional? También lo pudo hacer, porque ella también le brinda la opción de conocer qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Pudo haberla hecho esta.
aunque actualmente están haciéndola esta, pero puede también utilizarla de tipo convencional como un elemento que nos ayuda a saber en qué condiciones está si sale positivo al NBPH. Entonces, por eso la base líquida es, es esa que se utiliza aquí, que aparece como una parte del proceso, ¿sí? Entonces siempre van a decir, ¿la hizo convencional o la hizo base líquida? Si ustedes saben que está colocando que hizo base líquida, recuerden que esta tiene una muestra de ADN BPH que debe de estar ya reportada, ¿sí? La base líquida. En el tiempo del PT de 2001, eso no existía, ¿sí? Entonces, ese tipo de situación no la comentaba, ¿sí? Aquí el otro elemento que tenemos aquí importante, ¿sí? Es el de la clasificación general, en donde hace el cambio que ustedes ya me lo comentaron. Acá nos decía que el término otros, ¿sí? Se refiere, aunque no esté escrito ahí, pero es este mismo de acá, este que está escrito acá abajo, nos dice que hay anormalidades en las células endometriales en pacientes mayores de 40 años. Nos decía el 2001. Ahora decimos tiene que ser mayor de 45 años. ¿Y qué quiere decir que haya anormalidad en mujeres de mayores de 45 años? ¿Sí? Quiere decir esto. Se los voy a duplicar para hacerle énfasis a esta situación, ¿sí? Sucede que cuando nosotros decimos que hay anormalidad en estas pacientes, y aquí quiero que me ayuden ustedes con la parte de histología y de anatomía. Sí, voy a recortar esta parte porque esta parte estaba sobrando. Sí, después ya la analizamos con todo y esto. Miren, aquí nos dice la siguiente situación. Esto. Miren, cuando tenemos una paciente de 45 años, aunque acá nos decía que era de 40 años, el rango de edad varió, pero la esencia del concepto no varía. Normalmente, si yo trato de dibujar, voy a tratarlo de dibujar el útero, ¿sí? Si voy a tratar de dibujar un útero aquí. Normalmente el útero, pensemos que este es el útero, pero espero que me vaya bien con el mouse. Digamos que este fuera el útero, por aquí estoy llegando al cuello uterino, internamente el útero. Venimos por acá, eso, respiren. Bueno, digamos, listo, ahí quedó el útero, sí, más o menos ahí quedó. Dejémoslo un poquito más gruesa Listo, dice, ahí está ese útero, ¿sí? Aquí adentro, en este útero, ¿sí? Normalmente está el endometrio. Lo dibujé en este lado, ¿sí? Como para tratar de mostrar lo siguiente, ¿sí? Primero coloquemos no, este no es el, ¿sí? Pintemos la línea roja, pintemos la de color rojo. El endometrio en una paciente joven, ¿qué podemos decir del endometrio? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le pasa al endometrio en una paciente joven? Sí. Sí, voy a hacer la línea mientras ustedes me comentan. ¿Qué pasa con el endometrio de una paciente joven? ¿Cuál es la fisiología del endometrio en una paciente joven?
¿Es delgado, doctor? ¿Qué sucede durante todo el ciclo? Estamos hablando de una paciente de unos 20, 25, 30 años. ¿Qué sucede? ¿No es la descamación? ¿Cierto? Él prolifera y después sale en la menstruación, ¿cierto? Es todo, se prolifera, fase secretoria y después sale en la menstruación y listo. Eso es una paciente joven. Y lo voy a colocar aquí. Una paciente joven. Eso es lo que sucede con ella. Sí. Les hago una pregunta. Si yo le tomo una citología a una paciente joven y encuentro células endometriales, ¿ustedes qué piensan que está pasando con esta paciente? Que tal vez está cercana a la menstruación o que ya pasó la menstruación. Exacto. ¿Y eso es anormal? ¿Y eso es riesgoso? No. No. Muy bien. Eso es normal en ella. ¿Sí? Uno ve que la paciente tiene 45 o más. Para ese tiempo, esta paciente, el endometrio es un endometrio que casi está en un estado, por decirlo así. Sí, espero que salga bien, pero está un endométrico así, una cosa así. Este pobre ya casi ni sale. ¿Por qué? Porque es un endometrio que está atrófico, ¿sí? De pronto engrosémoslo un poquito para que nos dé una... O sea, ese endometrio, aquí dijimos aquí, está atrófico, ¿sí? Por eso, si yo veo células endometriales en una mujer joven, frescos, tranquilos, que eso es normal que en ella suceda. Pero si veo células endometriales en una paciente de 45 años, ¿qué me dice esto? 45 años, esta paciente lo más probable es que algo le esté pasando a este endometrio. Ella no tiene por qué estar sacando células endometriales. Ella no es esta joven que está menstruando, no, esta señora ya no está menstruando, esta señora ya está en un periodo en que no va a hacer eso. Entonces, allí nos dice, ¿por qué? Si nos preguntamos, ¿cuál sería la causa en la que uno podría encontrar que una paciente tenga eso? Dice, ¿por qué está saliendo células endometriales? ¿Sí? Y aquí les digo, la causa por la cual puede estar saliendo células endometriales es que de pronto este endometrio empezó a crecer en forma descontrolada. ¿Sí? Empezó a crecer tanto endometrio en esta zona, ¿sí? Y se empezó a crecer tanto endometrio y de alguna forma empezó a crecer así. Cantidad de endometrio. Lo hice acá abajo como para tratar de mostrar, pero podía ser en toda la superficie. Empezó a crecer gran cantidad de endometrio. ¿Sí? Una cantidad de endometrio que empieza a convertirse en una amenaza. ¿Sí? Entonces uno dice, cuando a una paciente tiene 45 o más años y en la citología le sale endometrio, me está haciendo pensar dos cosas. O hay un proceso de hiperplasia, o sea, de crecimiento proliferativo del endometrio, que no es cáncer, pero es riesgoso. La hiperplasia fácilmente puede ir hacia cáncer, por lo menos el endometrio así pasa. O puede ser que ya esté en cáncer. Entonces, cuando yo veo en células endometriales en mujeres mayores de 45 años, aquí esta duda que estábamos planteando en este momento, dice, tengo esta duda, entonces puede ser esta situación, dice, ¿qué está pasando allí? ¿Sí? Entonces,
allí podría ser una hiperplasia o podría ser un cáncer. Ambas son riesgos. O sea, lo menos riesgoso es una hiperplasia. O podría ser, ya como les acabo de decir, o podría ser un cáncer de endometrio. Un tumor de endometrio. Entonces, tengo esa duda, no sé cuál de las dos. Cualquiera de las dos es cosa seria. ¿Sí? La más grave es esta, la menos grave es esta, pero muchas de las que entran en hiperplasia se van a cáncer. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo vea que una paciente en la citología me dijeron tiene células endometriales y la señora tiene más de 45 años, tengo que empezar a investigar qué está pasando en este endometrio. ¿Sí? El cuello uterino no mostró ningún cambio, pero la citología me dio evidencia de que hay mucha producción de células del endometrio, que son tantas que están saliendo. Las encontramos, las analizamos y me deja esta duda, cualquiera de estas dos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con estas pacientes, ya que a veces usted dice, ¿y ahora qué hago con esta paciente? Si usted podría decir, no, yo la voy a mandar de una al ginecólogo. Probablemente la situación no sea tan fácil porque a veces dice, bueno, la manda hacia allá, ¿sí? Muchas veces hay ese problema y no tenemos claridad y me obstaculizan un poco y dicen, no, es que no se la aceptamos porque usted no tiene ningún criterio, ¿sí? De pronto se olvidan un poco de esta situación. Entonces, yo lo que les digo para que podamos tener claro y que afiancemos una remisión al ginecólogo, usted dice, yo quiero mandarla porque según lo que me dice, de pronto sea una de estas dos cosas que son complicadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hágale algo que no le van a decir que no puede mandarle a esta paciente desde allá, desde su consultorio en el centro de salud. Haga que le hagan esto. Que le hagan una ecografía, ¿sí? A nivel ginecológico. Una ecografía, si sea transvaginal o no transvaginal, que le hagan una ecografía. En la ecografía le van a medir el espesor del endometrio. Si el espesor del endometrio está aumentado, el mismo ecografista, ¿sí? Le va a decir, tiene un espesor de 1 centímetro, de 10, de 12, lo que sea, o de 1 milímetro, 12 milímetros, lo que sea, le va a decir. Y le puede decir, esto puede ser sospecha de hiperplasia o de una lesión neoplásica, pues ahí le puede dar esas opciones. Esto le sería muy importante para usted decir, puedo decirle a esta paciente, señores, lléveme a esta paciente donde el ginecólogo, porque necesitamos hacerle algo. Estos indicios me están diciendo algo grave con esta paciente. Y terminemos con esto. Cuando una paciente, yo tuve un caso de una paciente cuando estaba haciendo la residencia en Bogotá, que tuvo el cáncer aquí, en endometrio. Hicimos la autopsia y le encontramos metástasis hasta cerebro, ¿sí? De este cáncer. O sea, es muy agresivo y se va por la sangre y se riega donde quiera. Se fue de aquí y en el cerebro estaba el cáncer. Entonces, cosas como estas nos pueden ayudar. Miren que salimos un poco del cuello uterino, estábamos en cuello uterino está todo bien, como dice el pibe, pero acá adentro habían cambios. Afortunadamente la citología nos dio una información. Por eso es que aquí dice, otros, es un elemento que no es cervical, que no es cuello uterino, pero si se presenta, pilas. Ojo que tenemos que estar atentos que se puede hacer mucho por estos pacientes. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar allí, pues voy a, como decía en este caso, hace un rato, pues les dije, traté de comunicarme con la doctora, no pude Recording detener. stopped. Doctor, Sí, pero dígame. pues ya se charló con los grupos y pues pensando también en los compañeros que quieren viajar, entonces pues sí aceptamos su propuesta de dejar el parcial para enero. Sí, yo creo que por esos eventos
mejor dejémoslo para ya más por salud, ¿sí? Por bioseguridad. Créanme que me hubiese gustado hacerlo ahora, pero para ayudarles a ustedes a que se expongan menos, para que todos, porque igual también personalmente y todas las familias nos exponemos, mejor hagamos eso y terminemos de trabajar este tema y les dejo algunos ejercicios para que de pronto vayan, algunas pautas para que vayan haciendo ejercicios y conozcan mejor cómo manejar este sistema Bethesda. Y doctor, otra preguntita. El primer parcial, ¿hasta qué tema va? Hasta este tema que estamos viendo ahorita. Sí, porque de esto mañana lo terminamos. Sí, y por eso les digo, hay unos ejercicios alrededor de esto. Sí, Ah, listo, doctor. Entonces, si mañana lo acabamos, sí podríamos hacer el parcial para el 11, o sea, de enero 11. Sería un martes. Es sí, apenas entramos. ¿Sí? sí, podríamos mirarlo para hacer ese día. Ujú. Sí, Listo, doctor. bueno, Muchísimas gracias, entonces. bueno, entonces ya mañana continuamos. ¿Listo? Doc, yo tengo una duda de esta clasificación. Dígame. ¿Cómo afectaría que la paciente tenga pues 45 o más edad y aún tenga pues su ovulación constante? Pues hay pacientes que todavía pasando esa edad aún ovulan. Es que ya este es como un criterio mucho más general, ¿no? Ya habrán casos más específicos y de pronto, pues algunos casos han habido hasta de embarazos posteriores a esta edad, ¿no? Pues ellos lo han establecido cuando se reunieron en Bethesda, hablaron de los 45 años, aunque créame que a veces uno dice, yo he visto pacientes que han superado los 50 años y todavía están menstruando, ¿sí? Y así algunas variaciones, ¿sí? A veces uno dice, no, esto como que es más para los gringos, ¿sí? Pues para nosotros de pronto cambia un poquito. Pero por eso hay que evaluar todo el contexto de la paciente, cómo ha venido de pronto. Dice, no, la paciente no, sí, yo ya hace ratico que ya no se me está dando la menstruación. Entonces, esa situación es algo que debemos de tenerla en cuenta y de pronto la ecografía. Y como usted dice, la ovulación probablemente se esté dando, ¿sí? Y de pronto eso diga por qué todavía hay menstruación, ¿sí? O de pronto ya se suspendió. Esto sería interesante, hasta en la misma ecografía nos podría mostrar parte de los ovarios qué está sucediendo, ¿sí? Porque en ellos, pues, que esté ovulando también habría la presencia de algunos folículos allá en maduración, ¿sí? Que se ven como lesiones de aspecto quísticos. Sí, Doc, porque en mi familia casi todas las mujeres superan los 50 años y aún ovulan. Sí, por eso es que digo, toca hacer como ese análisis ya de la historia de la paciente y tratar de ver si de pronto por ahí haya, no sé cómo tan tajante, es decir, no, es que 45, si tiene 45 y un día ya no se puede, no. No, vamos a mirar un poquito más, ¿sí? Y ver si ya de pronto ya empezó, pues la mayor parte puede ser que estén perimenopáusicas. O sea, están ya haciendo procesos que les viene la menstruación, se les retrasa unos meses, les vuelve a venir y ya les está como desapareciendo, les dura muy poquito la menstruación. Entonces ya estamos pensando ya en la menopausia, que sería lo que nos trata de hablar esta edad, sí, mayor de 45. Listo, Doc, gracias. Bueno, entonces ya nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Hasta luego, doctor. Bueno, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego, doctor, muchas gracias.